crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. Y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Fue este personaje de gestos simpáticos, ojos saltones y cachetes inflados, el que dio fama y reconocimiento mundial al actor Carlos Villagrán. Impresionante, yo lloraba y lloraba y del nudo en la garganta, eran tumultos de gente. Pero detrás del éxito de Kiko, existieron historias de envidia y rencor que ensombrecieron la imagen de uno de los más emblemáticos personajes de la vecindad del Chavo del Ocho. Nada más que el personaje de Kiko es mío. En la siguiente hora, conocerás el oficio que Carlos Villagrán abandonó para convertirse en actor. Ya con la credencial me dejaban pasar y le pedía trabajo a Capolina. Y me daban papeles de extra, sin hablar, así nada más. Descubrirás cómo surgió la caracterización del inolvidable niño vanidoso, engreído y envidioso llamado Kiko. Tenía un sonido gutural que me había descubierto que era un perico, ¿no? Sabrás las consecuencias que Carlos Villagrán tuvo que enfrentar al dejar el programa de El Chavo del Ocho. Mandó fax a todos lados que nadie me contratara, que no me dieran trabajo. Y evidenciarás el momento más doloroso en la vida de quien ha hecho reír a millones de niños. No. Es el peor dolor que sentí en mi vida. Yo no sentí nunca. No, ni siquiera puedo hablar. No puedo hablar. Durante 8 años se convirtió en uno de los personajes más populares de la serie de televisión El Chavo del Ocho. Pero incursionar de manera independiente utilizando a Kiko, el personaje que le dio celebridad, le costó a Carlos Villagrán un veto a nivel continental en todas las televisoras de Latinoamérica, el boicot a sus presentaciones personales y el enfrentamiento con Chespirito por los derechos creativos del personaje. Los mitos de su separación del equipo de Chespirito, la rivalidad con Roberto Gómez Bolaños y una enfermedad que ha afectado a sus seres más queridos son algunos de los secretos que esta noche Carlos Villagrán revela por primera vez. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Carlos Villagrán, Kiko. Bienvenidos. Carlos Villagrán Eslava nació el 12 de enero de 1944 en la colonia Nativitas de la Ciudad de México. Fue el segundo de 4 hermanos y el primero en seguir el oficio de su padre, un modesto fotógrafo de la Alameda Central, cuyas jornadas de trabajo apenas le permitían ganar lo suficiente para sostener económicamente a su familia. Mi papá era fotógrafo de las Alamedas y tomábamos fotos a las familias, después íbamos a las casas, a tocar las casas, a vender las fotos. Y ahí me tocaba cargar el tripié, ¿no? Era una familia muy pobre, teníamos carencia de comida, de juguetes, cuando Reyes, todo eso. Asistiendo a su padre, Carlos aprendió el oficio de fotógrafo y en 1967, cuando México se alistaba para la inauguración de las Olimpiadas del año siguiente, obtuvo su primer trabajo como reportero gráfico del periódico El Heraldo de México. Sin embargo, aprovechando la credencial que lo identificaba como fotógrafo de prensa, en 1968 comenzó a frecuentar las instalaciones de Telesistema Mexicano, la empresa televisiva surgida en 1955 y propietaria de los canales 2, 4 y 5. Durante esas visitas a Telesistema, Carlos se fue adentrando a otro ambiente que sería su verdadera vocación, la comicidad y la actuación. Me dejaban pasar y le pedía trabajo a Capolina. En ese entonces estaba Enrique Guzmán con Bartolo. Estaban los polivoces, les pedía trabajo a ellos, me daban papeles de
de extra, sin hablar, así nada más. Papeles en los que lo mismo caracterizaba a un banquero que a un policía o un ladrón. Pero ese mismo año, una oleada de actores de Telesistema Mexicano emigró a Televisión Independiente de México, Canal 8, una nueva propuesta de entretenimiento que ofrecía un panorama laboral mucho más interesante. Carlos Villagrán se unió a ese grupo y pronto surgió el primer personaje cómico que le daría popularidad, Pirolo, en el programa El Club de los Millonarios. Surgió así el personaje con el que Carlos Villagrán comenzaría a ser identificado en la televisión, Pirolo, el mismo que llamaría la atención de un joven y novel escritor llamado Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Luego de participar en el Club de los Millonarios, Carlos Villagrán se unió a Rubén Aguirre, un actor, director y productor recién llegado de Monterrey, Nuevo León, quien comenzó en Canal 8, el Club de Shori, una emisión de comedia en la que Pirolo interpretaba a una viejecita. Ese personaje se llamaba Lola Mento, de una viejita con los cachetes inflados y que para todo hacía... que después fue el llanto de Kiko. Fue durante una fiesta que se celebraba en la casa del libretista del sketch, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, Roberto Gómez Bolaños, donde Carlos y Rubén realizaron un espontáneo y simpático sketch cómico que llamó la atención del escritor debido a los gestos y expresiones hilarantes de Villagrán. Y un día hizo Roberto una merienda, una fiestecita en su casa, e invitó a todos los que trabajábamos con él. Y yo llevé a Kiko. Y me acordé de lo que hacía Chabelo con César Costa. Y me lo senté a Kiko aquí en la rodilla, le pinté 2 rayas. Carlos Villagrán se sentaba en su rodilla y hacían una mímica de muñeco y de ventrílocuo. Era muy chistoso. Y Roberto quedó impresionado por los cachetes inflados y por todo eso, y lo llamó al programa y se hizo importantísimo porque tiene mucha gracia, tiene una gracia innata. La simpatía y expresiones de Carlos Villagrán causarían tanta gracia en Roberto Gómez Bolaños que días después el escritor lo invitó a integrarse a El Chavo, un sketch que había entrado en sustitución de otro llamado El Chapulín Colorado, en el segmento de los supergenios de la Mesa Cuadrada del programa Sábados de la Fortuna. Y así empezamos a hacer El Chavo del Ocho, nada más con Kiko, la Chilindrina, el Chavo y Don Ramón. Eran los únicos 4 personajes. Luego se agregarían al elenco Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Edgar Vivar y la española Angelines Fernández. El Chavo presentaba las vivencias y travesuras de un grupo de niños que vivían en una vieja vecindad. No tenía más que un solo bloque, pero desde que apareció tuvo una aceptación enorme. No tenía más que un solo bloque, pero desde que apareció tuvo una aceptación enorme. En El Chavo, Carlos caracterizaba a Federico, un niño de 9 años llamado cariñosamente Kiko, que vestía un traje de marinerito porque su padre, pero había sido comido por un tiburón. Por eso, siempre que Kiko lo recordaba, decía la frase, «Descanse en paz». Kiko era un niño sumamente mimado por su madre, doña Florinda, pero con sus amigos y vecinos era envidioso y presumido, aunque en ocasiones también dejaba ver que tenía un gran corazón, como todos los demás niños de la vecindad. Por iniciativa propia, Carlos Villagrán comenzó a imponer en Kiko características propias en su vestimenta, pero sobre todo en sus expresiones físicas y manera de hablar. Busqué el traje marinerito y como siempre tuve entrada, me busqué una gorrita, me saqué pelo mismo, pelo mío y lo hice un cuernito, así lo puse encima de la visera y todo. Y empecé a echar unos cachetes y pelar los ojos. Y le digo, ¿qué cabe así? Bueno, pues empezamos a hacer el programa. Previamente, Carlos ya había explorado esta habilidad gutural cuando interpretó por primera vez a un niño en una obra de teatro llamada Loquimbambia, en la que actuaban Rafael Inclán y Fernando Luján. Una parte era el personaje que hacía yo del cucufato, que llegaba a un hotel, donde le pasaban una serie de cosas muy absurdas. Otra parte del espectáculo era un juicio a Doña Blanca. Y otra parte del espectáculo era una fiesta, un fin de fiesta de niños, que lo hacíamos Rafael Inclán, yo,
varios adultos, pero hacíamos niños. Y en el juicio a Doña Blanca presentábamos al Chorrito, al niño que nació de noche, todos estos personajes de Cricri. Y Kiko hacía el niño que nació de noche. Y lo hacía como hizo después el personaje con Shakespearito. Inflaba sus cachetes. O sea, el mismo personaje, él lo había creado. Una vez le dije, chusma, chusma. Dice, eso me gusta. Y se puso ya como rolling gag. Como estar repitiendo cada tanto que vete, solo no te juntes con esta chusma, chusma, chusma. Salió de mí. El cállate, cállate, que me desespera, salió de mí. Una vez que empezó a decir, cállate, cállate. Y le gustó mucho a Chespirito. Cállate, que me desespera. Dije, ¿yo cómo voy a llorar cuando tenga que llorar? Tenía un sonido gutural que me había descubierto que era un perico, ¿no? Que hice imitar un perico y le decía, dije, ah, caray. Entonces, se lo puse. Yo lo inventé todo. Y fue surgiendo. Pero en 1973, El Chavo del Ocho dejó de ser un sketch para convertirse en un programa unitario, luego de la fusión de Telesistema Mexicano con Televisión Independiente de México. A partir de entonces, el programa se convirtió en una de las emisiones de mayor impacto, no solo en México, sino también en toda América Latina. Cuando llegamos a Nicaragua era el primer país con que nos internacionalizábamos. Poner un pie afuera de México, ¿no? No, es impresionante. Yo lloraba y del nudo en la garganta. Eran tumultos de gente, ¿no? En solo unos meses, los personajes de la vecindad se volvieron auténticos ídolos y Kiko, uno de los más influyentes entre la ciudadanía extranjera. El programa tuvo tal penetración que el gobierno colombiano mandó quitar el programa. Porque los niños estaban perdiendo identidad colombiana. Empezaron a hablar, ¿qué pasó, cuate? Órale, manito. Empezaron a hablar mexicano y que lo quitan. Lo pusieron porque la gente se manifestó en la calle diciendo que la televisión no tenía sentido si no había el Chavo. En giras del Chavo del Ocho de aquel tiempo fue impresionante lo que hicimos en Chile, lo que hicimos en Perú, lo que hicimos en Colombia, lo que hicimos en Argentina. Fue la locura de parar la ciudad el día que llegábamos nosotros. No había otro espectáculo que funcionara más que el de nosotros. Acaparó todas las edades y todas las clases sociales. Nos veían desde el más humilde hasta el presidente de la República, nos veían todos. Sí tuvimos avión del Chavo del Ocho en Argentina. Un avión que mandaron a hacer especial para nosotros y estaba el Chapulín Colorado en una puerta, creo, y el Chavo del Ocho en la otra puerta. Algo así, similar. Sí llegamos a ir a la mayoría de las presidencias de la República, de todos los lugares donde andábamos. Nos dieron las llaves de la ciudad de casi toda Latinoamérica. Fue precisamente allá en Chile donde el Kiko, ahí como que no le gustó mucho a Roberto Bolaños, sí. Él dice que el personaje de Kiko había tenido más popularidad que el del Chavo, sí. Él, sabiendo que a la gente le gustaba a Kiko, en lugar de ponerse los mejores chistes, él se los pasaba a Kiko. Yo repartía, y repartía muy bien, al grado de que se lucía a todo el mundo. Él era el personaje que más esperaba en la serie, aunque todos eran muy buenos, pero al menos para mi gusto era Kiko el número uno. Se comentaba que había un poco de soberbia por parte de Carlos Villagrán, en razón de que la popularidad que había ganado en el programa, pues ya le había hecho despegar los pies de la tierra. En 1978, luego de realizar 2 programas de El Chavo en el puerto de Acapulco, Carlos Villagrán dejó de formar parte del elenco. ¿De qué se ríen? Bueno, chavos, nos estamos viendo de los trajes de baños ridículos. Oye, Kiko, tenías razón. El tuyo no es el más ridículo, ¿eh? Pues claro que no. El más ridículo es aquel. ¡Sí es cierto! Kiko no soportó la chusma y se fue a vivir con una tía rica. Esa fue toda la razón que dieron
para desaparecer a Kiko, que fue muy poco, porque la gente, inclusive me llegaron a mí cartas de niños que decían, yo rezo porque el diario se abra la puerta, el número 14 salga Kiko. Me sacan del programa. Yo me sentía disgusto, yo le fui a decir a su casa, ya no quiero salir en el programa, pero ya me habían sacado, ya me habían hecho fuchi. Se comentaba que salía, que porque tuvo problemas con el director, que porque era indisciplinado, porque no acataba las órdenes. Sin embargo, otra versión asegura que la salida de Carlos Villagrán fue por diferentes motivos. Fue una cosa totalmente normal. Kiko le dijo a Roberto, aquí me pagan, creo que en aquel tiempo eran 1,000 pesos o 600 pesos, yo no sé, y allá me pagan $10,000, ¿qué hago? Yo creo que era muy legítimo de él. Él me dijo, quiero probar suerte por mí mismo como estelar de otro lado. Y le dije, tienes todo el derecho. $10,000 por semana. Y le dijo Roberto, pues vete. Ni Televisa, ni yo, ni nadie te va. Aquí nadie gana $10,000. Nadie. Si te conviene, acéptalo, porque de veras me parece muy bueno. Nada más que el personaje de Kiko es mío. Haz otras cosas. Infla los cachetes y te pones cuco y te pones, no sé, otra cosa. No hagas el personaje. Se publicaron a grandes titulares la noticia de la salida de Carlos Villagrán del elenco de Chespirito. A la vez se anunciaba que se iba a presentar en un cabaret de Satélite, acompañado por Imelda Miller, Sonia la Única, con un show que podía interesar a todo mundo. Y dijo, así, muy amargamente, que se había hartado de aguantar a Chespirito porque se sentía realmente el Shakespeare de la televisión. No me simpatizas, me doy. Cállate, cállate que me desesperas. ¿Qué me habrá querido decir? Y chusma, chusma. Fueron algunas de las frases célebres que Carlos Villagrán creó para el personaje de Kiko. Ahora sí te descalabro los cachetes. ¡Venga, chavo, no me hagas chavito! Dale la bienvenida a Open. El Chavo del Ocho en Acapulco fue el último capítulo en el que apareció Kiko al lado de los personajes de la vecindad. Luego vendría una larga y nunca resuelta disputa con Roberto Gómez Bolaños por el uso del personaje. Luego de la sorpresiva salida de Carlos Villagrán del programa El Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños advirtió al actor no utilizar Kiko en sus proyectos personales, ya que él era el único dueño de los derechos del personaje. Él decía ser el autor del personaje, eso no, el autor soy yo y dueño del personaje. Kiko es un personaje de mi propiedad. Yo le pregunto a un juez, ¿de quién es esto, señor? Que pues es suyo, en todo caso es de Dios. No tiene por qué mi cara ser de Roberto Gómez Bolaños. Es obligación del actor revestir al personaje y aportar todo lo que pueda para que salga bien, pero eso no lo convierte en propietario del personaje. Eso es una obligación del autor, hacerlo bien. Me llaman a mí para un juicio que había, que si el personaje era de él o no era de él, y fue lo que yo dije, sí, como no, en Sohem. Este personaje lo creó Villagrán cuando hicimos el espectáculo de Loki Bambi, muchos años antes. Me manda a hablar Emilio Escarga, Bilbo. Entonces me dice, te vas de Televisa y te parto en dos y te va a llevarla. No, señor, yo gracias a esa vitrina que tiene ahí, tenía un monitor. Yo gracias a esa vitrina que tiene ahí soy popular. Ok, quiero que me hagas un programa ya sin cachetes. Inmediatamente le dije, sí señor, cómo no, supervisado por Chespirito. Le dije, ¿me permite? Me dice, ¿sí o no? Le digo, permítame explicarle, ¿sí o no? Le digo, es que hay diferencias entre Chespirito y yo. Me dice, me saben a M sus diferencias, ¿sí o no? Me paré, flaquito, con ese orgullo sacó, no señor, muchas gracias. Y me fui. La negativa de Carlos Villagrán provocaría el enojo inmediato de Emilio Azcárraga Milmo, quien ordenó el veto del actor en todas las empresas televisivas de Latinoamérica.
Ahí empezó mi peregrinar, mi Via Crucis. Mandó fax a todos lados que nadie me contratara, que no me dieran trabajo. Que él amenazaba, según esto lo que me decían era, dejaba de surtir el programa El Chavo del Ocho y dejaba de surtir telenovelas mexicanas de aquel entonces. Yo podía haber evitado que él actuara, pero nunca quise hacerlo. Lo dejé que usara el personaje, pero dije, no vayas a hacer todo con los cachetes inflados, porque eso hostiga al público. Yo hice pareja con Kiko en 1979 y anduvimos recorriendo la legua y estando en Argentina ya no nos dejaron pasar en el Teatro Astral por orden de Roberto Gómez Bolaños. A través de la SOGEM, Sociedad General de Escritores Mexicanos, y Argentores en Argentina, tenían nexos, mandaron un fax en que no podíamos trabajar y con policías militares en la puerta del teatro no nos dejaron ya actuar. Íbamos por mes y medio y dimos 2 funciones. Entonces para mí estaba cañón, ¿no? Estaba durísimo. En la Plaza de Toros de la Aurora, supuestamente estaba vendido todo, mandaron a hacer boletos a Miami y todo esto. Y me tenían que presentar, pero parece que lo boicotearon todo. Y me obligó la ANDA de allá a presentarme, a hacer el show sin gente. Había cuates que vendían refrescos sentados así. Perdón que me recargue sentados así, vendiendo refrescos. Y yo llorando, vestido de Kiko, dando el show. No había gente. De pronto Carlos se perdió del horizonte farandulero mexicano y empezamos a tener noticias de Sudamérica, que de repente hacía una girita por allá, que quería ingresar a tal televisora, pero que no podía, y se hablaba de un veto continental, efectivamente. En Venezuela encuentra en una televisión independiente chamba, y ahí es donde se queda, donde, pues, como sabemos todos, sí, ya no es Kiko con Q, sino Kiko con K. Peter Botón me manda a hablar y me dice, epa, Kiko, mira, me llegó un fan del Tigre, que no te dé trabajo. El Tigre es muy poderoso, pero este es mi casa. Y en mi casa nadie me da órdenes. Bienvenido a tu casa, Kiko. Y así lo prometió Carlos. Después le valió, en lugar de la corbata blanca la puso amarilla y en lugar de los pantalones con 2 rayas los puso con 3. Y no sé, es muy fácil burlar a la ley. No, dice, yo no soy igual. Ahora en lugar de traer amarillo traigo rojo. Ahora en lugar de traer blanco traigo azul. Él creyó que porque ya había triunfado en el grupo, podía triunfar solo. Y se dio un frentazo en la vida porque hizo muchos programas que todos fueron un fracaso, que El Niño de Papel, que Kiko, empezó a tener un éxito tal. Pero no se dio cuenta de que el éxito se lo debía a Roberto Gómez Bolaños, porque Kiko sin Chilindrina no es nadie. Kiko sin Florinda no es nadie, sin Ramón, es decir, Girafales sin el Chavo no es nadie, sin Ñoño no es nadie. La única manera de triunfar es juntándonos. Viví 11 años en Argentina, de vivir ahí, viví 8 años en Venezuela por el veto. Viví 3 años en Chile, 3 años en Brasil, 3 años en California, 2 años y medio en Miami, y así anduve. Nosotros nos acostumbramos a la forma de trabajo de mi papá. Sabíamos que pues tenía que irse a lo mejor por temporadas de 3, 4 meses. Nosotros nos quedábamos con mi mamá siguiendo nuestras actividades, que eran la escuela, estábamos muy pequeños. Y vives con ello, o sea, creciste con ello. Sin embargo, la polémica generada por la propiedad de Kiko creó el mito de que Carlos Villagrán ganaba fuertes cantidades de dinero utilizando el personaje y que había iniciado una demanda legal en contra de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. No había litigio, nunca hubo litigio. No tenía dinero, no tenía el poder para enfrentarme a ese otro poder de capital. Entonces no podía hacer nada. Lo único que tenía que hacer es lo que yo sabía hacer. Inflar mis cachetes, llorar, hacer chistes, hacer reír a la gente. Si me solicitaban aquí, pues allí iba yo, y lo que he estado haciendo. Durante los primeros años de la década de los 80, realizó las series El Niño de Papel, Federico, Las Nuevas Aventuras de Federico,
Kiko Botones y el circo de Monsieur Cachetón. Sin embargo, ninguno logró la popularidad que había obtenido con El Chavo del Ocho. En 1987, Carlos Villagrán regresó a México para estelarizar junto con Ramón Valdés, Don Ramón, la emisión ¡Ah, qué Kiko!, producida por Telerrey. Roberto Gómez no pudo evitar que Carlos utilizara el personaje de Kiko en la televisión, ya que el nombre se escribía ahora de diferente manera, por lo que legalmente no infringía ninguna ley de derechos de autor. Pero la inesperada muerte de Ramón Valdés, ocurrida el 9 de agosto de 1988, solo unos meses después de haber comenzado la serie, puso fin al proyecto. La última escena de Don Ramón era que Kiko y otros se retaban para visitar un panteón, para ver quién tenía más valor en la noche. Total que Don Ramón no sabe y va a buscar a Kiko. Entra Don Ramón al panteón con el efecto de bruma, entra, se pierde en la bruma y corte, se queda. Fue su última escena. Fíjate que entrar a un panteón y que desaparece, y ya eso fue lo último que hizo. Después de eso muere. Luego de la cancelación del programa ¡Ah, qué Kiko!, Carlos Villagrán continuó trabajando en otros foros donde su popularidad aún lo mantenía vigente. Me empiezan a solicitar para hacer shows. Primeramente, toda la vida, circo. Y fue el circo lo que realmente fue un modus vivendus para mí en diferentes países. Y todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, en todos lados se hacía circo, y de repente hacía estadios, gimnasios, todo tipo de escenarios nos presentábamos. Y fue precisamente durante una presentación en un circo de Perú, donde Carlos Villagrán vivió una de las experiencias más aterradoras de su vida, cuando un tigre atacó a una de sus pequeñas admiradoras. Cámbiate a Byte Cuando un tigre atacó a una de sus pequeñas. Una niña como de 12 años traía lentes y corrió, estaba oscuro, pero había un tigre amarrado con cadena, pero el pedazo de cadena era larguito. Entonces la niña pasó y yo salía y venía hacia mí la niña y dice, Kiko, Kiko, y el tigre la vio a su alcance y dije, a la velocidad de ellos, ¿no? Ya sabes, ¡pah! Así. La niña quedó contra el suelo, los lentes se le estrellaron, se le clavaron aquí los pedacitos. La tenía de aquí el hocico, o sea, la tenía como una atrapada, como una ¿qué? ¿Cómo se le dice? Como una presa. Así, no la desgarraba. Entonces empezaron los gritos. Llegaron inmediatamente los domadores. Entonces uno de los domadores se trepa al tigre, le pone el pie encima de aquí del cuello y empieza a jalar el collar para estrangular al tigre. Tiene una fuerza esos tipos. Empieza a jalar y otro tipo saca a la niña. La niña no perdió el sentido y corrió hacia mí. Yo la agarré, la abracé y le agarré la cabecita así. Y aquí por mis dedos escurría la sangre de la niña así. No. De esas cosas que es todo en un instante, así rapidísimo. Esa escena que te pasa por ti, que es porque gritó Kiko. Una pelota grande, un triciclo, muchos juguetes y un álbum de estampitas que le compró su mamá, Doña Florinda, son los tesoros más preciados de Kiko. En la escuela no es un alumno muy inteligente, pues una vez el profesor Girafales le dijo que solo utilizaba la mitad de su cerebro, y él le contestó que eso significaba que la otra mitad la tenía nuevecita. En el 2000, Carlos Villagrán aceptó participar en un magno homenaje que Televisa le rindió a Chespirito. Sin embargo, solo apareció unos minutos al final del evento y entre los numerosos invitados. ¿Qué pasó tras bambalinas? ¿Hubo realmente un reencuentro entre él y Chespirito? 22 años después de su separación de Roberto Gómez Bolaños, Carlos Villagrán se reencontró con Chespirito el 1 de abril del 2000. Villagrán había aceptado la invitación de Roberto Gómez Fernández con la única intención de mostrar a su excompañero y jefe que no existía ningún resentimiento. No iba con ninguna esperanza, iba con, pues decirle, hombre, felicidades por tu homenaje y todo eso, y pues muchas gracias, no sé, estar presente en el acto. Sin embargo, a pesar de la expectativa que se había generado desde días previos por el esperado reencuentro entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños, solo fue un ardid publicitario para generar más audiencia. Villagrán fue discriminado del elenco original del Chavo del Ocho, permaneciendo todo el tiempo en una oficina mientras transcurría el evento. Me escondieron con todos mis hijos ahí en una oficina mientras ellos estaban dando una conferencia de prensa. Yo no sabía que estabas ahí. ¿Por qué no te invitaron a la conferencia de prensa?
Yo dije, yo ni sabía. Y ni siquiera me invitaron a pasar. Cuando terminó todo el evento, un edecán llegó, me tocó acá y me dijo, ¿puede usted pasar, señor Villagrán? Carlos subió al escenario junto con varios invitados, pero solo pudo darle a Roberto Gómez un simbólico abrazo. Lo primero que me dijo, estás igualito, me dijo. Le dije, ¿qué pasó, Chaparro? Le di un abrazo, le di un beso, nos abrazamos y fue todo lo que... No usaron más palabras para nada. Me dio mucho gusto que hubiera acudido. Por mi parte, y creo que también por la de él, quedó fuera de colocación cualquier rasgo de rencor. Entonces, qué bueno que haya ido. Perdóneme, pero yo solamente me río cuando veo una cosa chistosa. Consciente del éxito que desde su creación ha significado Kiko para su vida personal, Carlos Villagrán intentó aprovechar esa fama para realizar proyectos alternos basados en la imagen inolvidable del niño de los cachetes inflados. Sin embargo, su extremada confianza en las personas lo llevó a invertir toda su fortuna en un negocio de camisetas con la imagen de Kiko, que resultó ser un fraude cuando sus socios desaparecieron con todo su dinero. De estos que me engañaron, que se fueron con todo el dinero, que perdí la casa, fue mi culpa porque yo creí en unas personas que son unos pillos y yo creí que de ahí iba a partir para hacer una fortuna o para hacer un capital, y era mentira. Me estaba engañando a mí mismo. Entonces es una enseñanza, es parte que te manda el Señor, que te dice, no es por ahí. Síguele lo que tú sabes hacer. Durante el programa de televisión La Noche es Mía, producido en Perú, Carlos Villagrán aseguró haber sostenido una relación sentimental con Florinda Mesa, su madre ficticia en el programa El Chavo del Ocho, lo que se afirma podría haber provocado los celos de Roberto Gómez Bolaños, quien también pretendía entonces a la actriz. Pese al éxito que artísticamente alcanzó Carlos Villagrán con el personaje de Kiko, en lo personal ha enfrentado situaciones paradójicamente dramáticas, como ser el portador de un gen congénito que causó a 2 de sus nietas una malformación en la columna vertebral. A pesar de que Carlos Villagrán ha logrado las sonrisas de millones de niños gracias a su caracterización de Kiko, en el ámbito personal ha tenido que enfrentar duras y difíciles pruebas. Una de ellas, la inesperada enfermedad y muerte de su nieta, Sara. El padre no la reconoció. Yo estaba viviendo en Argentina cuando me hablaron y me dijeron, ya, Vanessa, dile que estás embarazada y todo esto. Ok, bueno, ya me hice cargo, nació la niña y yo pasé a ser el padre, ¿no? Porque inclusive me decía papá, no me decía papá, me decía papá. De Rita, así. Ella nació con mielomeningocele, espina bífida. No me importaba a mí, no movía de la cintura para abajo. La espina dorsal le salió por fuera. Entonces la tuvieron que operar, iba a estar siempre en terapia y todo eso. Era una niña súper hermosa, ¿no? Siempre tuve el apoyo, en ese tiempo no se fue a trabajar, o sea, estuvo dedicado a ella, a mí, a mi papá. Pues decía, no puedo, tengo un compromiso, no sé, realmente desconozco por qué, pero él quería estar. O sea, no sé, tal vez sentía algo, no sé, y quería, o sea, él siempre quiso estar todo el tiempo, o sea, jamás la dejó. Pues mi papá luego nos acompañaba a las terapias de Sara. La terapista le daba risa porque mi papá es muy... pues la mantenía distraída, ¿no? Mira la luz y le lloraba y le inflaba los cachetes y le hablaba, le estimulaba, ¿no? Muchísimo. Y fue muy paciente. Pero la condición de Sara se fue agravando y al año 8 meses de su nacimiento, falleció. Cuando ella murió, no, es el peor dolor que he sentido en mi vida. Yo no sentí nunca, ni siquiera puedo hablar, no puedo... La verdad no me salen las palabras porque no se me va. La tengo presente y es un ángel y lo tengo como tal. Es uno de los momentos, creo, más duros o difíciles por los que hemos atravesado como familia. No me voy a atrever a decir, no lo marcó solo a él, sino a toda la familia. No obstante, otra de las nietas de Villagrán padece el mismo problema en la columna vertebral. Lo inesperado para el actor resultó ser que clínicamente el portador del gen congénito
ha sido él. Yo lo vi al principio mal, o sea, se sentía como culpable, ¿no? Pero pues muy absurdo, porque la verdad, pues no, o sea, digo, nadie sabía y pues Gen, yo no estoy 100% segura, o sea, yo ahorita tengo una hija completamente sana, o sea, yo siempre, a mí me dijo, no puedes tener bebés, sí puedo, o sea, así como papá tiene que la fe, yo también, o sea, y sí, ella está bien. Tengo inclusive otra nieta que tiene lo mismo, pero ahora tiene 13 años casi, de otro hijo del primer matrimonio. Entonces eso promovió también el hecho de que, ¿cómo? Tengo 2 hijas con mielomeningocele, ¿qué pasó? El portador soy yo.